Capítulo 5. Necesidad de la democracia en Europa. Durante el último medio siglo, y salvo algunas excepciones en el mundo anglosajón, el pensamiento político, encerrado en sí mismo y separado de los acontecimientos, ha vivido del desarrollo menor de ideas pasadas. En él está, en el mejor de los casos, la vida perdurable de los muertos y de lo muerto, y en el peor, la muerte de lo vivo y de lo porvenir. Lo que se piensa del mundo político no tiene conexión real con lo que en él se hace. La teoría del poder político jamás ha estado tan desmentida por la realidad. Aparte de la propaganda y del engaño ideológico, que siempre son elementos integrantes de las ideas de poder y contra los que cabe prevenirse, lo que le sucede al pensamiento y a la cultura política desde hace medio siglo, incluso a las ideas dominadas o minoritarias, no tiene antecedentes en otras épocas tan largas de la historia moderna. Parece como si la guerra mundial contra el nazismo, primero, y la guerra fría contra el comunismo, después, hubieran anestesiado la facultad de observar la realidad del poder y de reflexionar con autonomía mental sobre el observado. La propaganda y el engaño a que conducen todas las ideologías de poder no son suficientes para explicar el cementerio intelectual y el osario académico donde se recrea y cultiva la producción teórica europea en materia política desde que terminó la guerra mundial. Desde finales del siglo pasado y los primeros años del que ahora acaba, se sabía que la vida interna de los partidos de masas no podía ser democrática. Por eso, fue tan irrisorio que, al término de la última guerra mundial, se confiara la vida de la democracia a la vida de los partidos, y que se llamara democracia un sistema de gobierno que hacía de los partidos los únicos sujetos de la acción política, instalándolos además en el Estado. La oligarquía de partidos que sustituyó al sistema parlamentario siguió legitimándose en la vieja teoría liberal sin adoptar un nuevo lenguaje. Las viejas y caducas verdades aplicadas a nuevas realidades se disecaron y llegaron a ser las actuales mentiras. Y mientras tanto, el mundo del poder político, abandonado a sus instintos partidistas, comporta más voracidad depredadora que la creencia doctrinal más salvaje. Estas observaciones llaman la atención sobre un hecho cultural sobradamente conocido desde que lo enunció por primera vez Heráclito y lo sentenció Auguste Comte. Les morts gouvernent les vivants. Los muertos gobiernan a los vivos. El pensamiento de los muertos ahoga al de los vivos. La cultura libresca sofoca al pensamiento, que con mente libre se afana por surgir fresco y nuevo de la experiencia. Salvo en las ciencias matemáticas, las ideas no generan ideas. Las ideas que tenemos o usamos, incluso las ideas inertes que arrastramos por la vida como viejos tópicos de un pasado muerto, las debemos a una reflexión original sobre acontecimientos pretéritos. Sin instituciones democráticas, todo lo que no es frivolidad o crimen es bribonería política. Como en el vaso impuro de Horacio, lo que se echa en el estado de partidos se pudre o se agria. Y las personas que se distinguen por sus malas inclinaciones o por su descarado cinismo afluyen a él, desde todas las pendientes sociales, como las aguas negras de las cloacas de la urbe. La democracia política no fluye de una idea universal, como la de libertad o de justicia, que se desarrolle por la fuerza instintiva o argumentativa del discurso que la sostiene. La democracia es un hábil recurso práctico que ciertos pueblos han construido con mucha dificultad tras numerosas y dolorosas desilusiones históricas de ideas universales para evitar el abuso de los gobernantes sobre los gobernados y dictar leyes favorables al mayor número posible de ciudadanos. Todas las personas sensibles o cultas ante este disparate echan de menos una explicación social de la razón que les empuja a votar y a interesarse por un sistema político al que, sin embargo, desprecian en sus conciencias. No se han parado a pensar que las fuentes tradicionales del saber político, la universidad y los medios de comunicación, han sido cegadas por los intereses del cinismo oligárquico. La sabiduría de la vida se mide en cada época por la de los narradores que ha producido en la literatura y en la historia, y cada generación cultural necesita tener, para ser consecuente con ella misma, una nueva visión de su pasado, es decir, una nueva novela crítica de la realidad social y una nueva historia crítica de las generaciones que la precedieron. Cuando falta esa novela y esa historia, como sucede en la transición española y en la Guerra Fría que cercenó en Europa la libertad de creación y de pensamiento, las generaciones se superponen y suceden unas a otras sin encontrar desorientadas el sentido de su propia personalidad en la sociedad y la época que las producen. Y una época que no produzca sus propios libros es un espacio de silencio en la sucesión de padres a hijos. Solo podemos saber lo que vivimos, y el escritor no pierde minuto de erudición que un pueblo no haya vivido. La teoría de la circulación de las élites de Pareto, combinada con la de Ortega y Gasset sobre la duración quinquennial de cada generación cultural, que tomó de la ley de las revoluciones de Justin Trommel,
1861, ofrece una atractiva explicación sobre el hecho de que, cada 2 generaciones, la juventud produce un hecho revolucionario o participa en un choque emocional con el disparate esquizofrénico de la sociedad pública. La última rebelión de los jóvenes fue la del 68. Según este ritmo de ruptura generacional, la próxima gesta de la juventud debería producirse, dado el sofocante estancamiento social de las últimas promociones universitarias y la crisis total de los valores en la sociedad, en torno al año 1998, que bien pudiera suceder, gracias a Maastricht, en el próximo año o en el 2000. Una de las características de la rebelión estudiantil del 68 fue que estuvo precedida de una profunda crisis de los valores de la posguerra, que orientaban el sentido de la vida personal hacia la producción económica en sí, y de una prolongada fase de atonía política en el movimiento universitario. La crisis de los ideales productivos dio lugar a las modas extravagantes de la juventud. La atonía política fue explicada entonces como manifestación del ocaso de las ideologías engendradas por la lucha de clases. Hoy nos vemos dolientes de los mismos síntomas de entonces. De la universidad han desaparecido los menores atisbos de discusión intelectual o ideológica y, sin ideales de referencia al futuro, es natural que las miradas inocentes se vuelvan hacia atrás, en busca de refugio para su impotencia en la ignorante indiferencia o en la fingida autenticidad de la vida privada. Contra las incompetentes élites sociales que, valiéndose de la política partidista en el Estado, han ocupado el poder de la enseñanza en la universidad, el poder burocrático en las administraciones públicas y el poder de las profesiones en la sociedad civil, la masa juvenil, mal que le pese, no tendrá salida profesional sin rebelarse contra la feroz ocupación de cargos por ese moderno batallón de zapadores de ideales. Pero esas ambiciones juveniles no se pueden justificar ante la sociedad sin que sean reconducidas por un enérgico movimiento social de transformación en nuevos ideales morales y culturales de los cínicos valores derivados de las mentiras propagadas por la Guerra Fría y por las transiciones de las dictaduras de un partido a las oligarquías de varios. Un movimiento universitario que pueda ser compartido e incluso orientado por los líderes de otros campos sociales, como el de la parte de la judicatura y de los medios de comunicación comprometida en ese combate. El obstáculo que se opone a ese necesario movimiento de renovación de la vida intelectual y moral de Europa está en el error universal de creer que nuestra forma de vida política es la democracia, o la única forma de realizarla. La juventud no se levanta cuando la vejez cae, sino cuando reduce a prejuicios los viejos juicios de la sociedad que la esteriliza. Pero antes de entrar en la justificación de la necesidad de la democracia como forma de gobierno, hay que hacer 2 severas advertencias contra la confusión que introducen las ideologías dominantes para hacernos creer que la democracia es el régimen de poder que tenemos y que cualquier aspiración a otra forma superior de gobierno es pura utopía o manifestación de resentimiento. El término democracia, muy valorado desde que se arruinaron las ideologías universales, liberalismo, socialismo, fascismo y comunismo, se usa con lamentable frecuencia en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las conversaciones vulgares e incluso en la cátedra para designar hechos, valores, conceptos, sentimientos y gobiernos que poco o nada tienen que ver con la democracia política. Sin negar la enorme importancia que tienen para el juego de las políticas gubernamentales las ideas y sentimientos igualitarios que operan como sustrato de la vocación de la humanidad a una especie de democracia social, es fácil de comprender que la idea encerrada en esta expresión, bien sea entendida como igualdad de condiciones sociales o bien como generalización de la toma de decisiones por mayoría, implicaría la extensión horizontal de la igualdad, fuera del mundo político, a la esfera de la economía y de la cultura. Son muy pocos los filósofos que han sabido distinguir entre democracia política, gobierno constitucional democrático y democracia social, igualdad social en el organismo político, cuando ambas formas difieren ampliamente tanto en origen como en principio moral, y la democracia social, considerada genéticamente, es algo primitivo, no intencional, en palabras de Santayana. Por otra parte, la democracia material del socialismo, salvo en casos aislados de autogestión, nunca pretendió aplicar la regla de mayoría a las decisiones empresariales. Por ello, la expresión democracia social solo puede referirse, si se emplea con rigor, a la homogeneización cultural de los individuos dentro de una sociedad con una sola clase social. En realidad, la aspiración a la democracia social ha sido el gran obstáculo igualitario y estratégico que levantó la izquierda europea contra la posibilidad misma de la democracia política. Incluso las conquistas de los derechos sociales en el llamado estado del bienestar, que no hay que confundir con la democracia social, ni con la democracia industrial soñada por los fabianos, están puestas hoy a discusión reaccionaria, tanto en los libros como en la calle, porque no fueron un producto de la democracia política, ni están mantenidas por ella.
Lo que se concede desde arriba por un dictador o por una oligarquía de partidos, desde arriba se puede revocar. Una reflexión actual sobre la democracia debe tratar del discurso histórico y teórico de la democracia política como forma de gobierno, o sea, de la democracia en el Estado, de la democracia institucional, vertical, formal, de la democracia constitucional como regla de juego, de la democracia burguesa, como la llaman despectivamente los que la identifican por ignorancia, error o mala fe, con el régimen parlamentario, el de partidos. Porque una cosa es la democracia política, que para ser tal ha de ser necesariamente institucional, y otra, bien distinta, la política democrática, que solamente puede tener un carácter gubernamental. En la distinción entre democracia política y política democrática tenemos la clave metódica para comprender la evidencia de que los gobiernos democráticos, como el de Estados Unidos, puedan hacer políticas socialmente antidemocráticas o discriminatorias, y que gobiernos antidemocráticos como las dictaduras comunistas puedan realizar políticas socialmente democráticas o igualitarias. La democracia política no garantiza la democracia social. Lo que nos interesa saber ahora son las condiciones formales, los caracteres legales que ha de reunir un gobierno para que pueda ser llamado con propiedad gobierno democrático, y no el sentido democrático o antidemocrático, el grado más o menos democrático que puedan tener las políticas concretas que practique. La segunda advertencia se refiere a la falsa distinción entre democracia empírica o descriptiva y democracia ideal o normativa. Esta costumbre se inició con la Guerra Fría para poder llamar democracia empírica a todo sistema político que, no siendo dictadura, reconociera formalmente los valores de la libertad y de los derechos humanos, aunque los gobiernos ejercieran el poder sin posibilidad de control por los gobernados. La distinción entre realidad e ideal permite a los defensores del realismo oligárquico legitimar a lo que hay. Según ellos, una democracia imperfecta de partidos, en nombre de lo que debería haber, según ellos, una democracia más perfecta a la que nos iremos acercando corrigiendo. ¿Cuándo, por quién y cómo? Los defectos observados en la democracia descriptiva. Si restringimos el concepto de democracia para saber bien de lo que hablamos a la democracia política, es decir, a las reglas normativas del juego político, a la democracia institucional como forma de gobierno, desaparece enseguida la posibilidad misma de distinción teórica entre lo empírico y lo ideal, y de diferencia práctica entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Tomemos como ejemplo el juego del ajedrez. Sus reglas, como las de la democracia constitucional, son constitutivas del juego, no son más o menos perfectas. Todas son indispensables. O se observan todas con sincrónico rigor o no hay posibilidad de juego. Observemos ahora una partida de ajedrez entre un niño aficionado que está aprendiendo a jugar bien y el campeón del mundo. Desde un punto de vista empírico o descriptivo no percibimos la menor diferencia entre uno y otro en cuanto a las reglas. Cada uno respeta su turno para mover, cada uno mueve las piezas de la misma manera. Si gana la partida el campeón, no es porque haya cumplido las reglas del ajedrez y el niño no. Cada uno conoce y cumple el reglamento normativo exactamente igual. La teoría descriptiva y la teoría normativa del ajedrez es una y la misma. El campeón gana porque es más diestro en el uso de las mismas reglas, porque juega mejor con ellas, porque su juego, y no sus reglas, es más perfecto, más cercano al ideal del buen juego. Lo mismo sucede si observamos el juego político de la democracia. Si se cumplen las reglas en la forma de gobierno, no puede haber diferencia entre la democracia descriptiva y la prescriptiva. Si existiendo reglas democráticas en la Constitución no se cumplen en la realidad, en tal caso solo habrá apariencia o propaganda de democracia, porque el conjunto y la disposición particular de las reglas tienen que garantizar también el cumplimiento de las mismas. Sin tal garantía no hay democracia formal. Una democracia joven no tiene reglas diferentes a las de una democracia vieja, aunque ésta las use mejor o realice mejores jugadas con ellas. Eso no depende ya de las reglas ni de las instituciones, sino de las costumbres y de la cultura de cada pueblo. Si designamos con la misma palabra democracia a las reglas del juego político en Estados Unidos y Europa, esas reglas tienen que ser las mismas en uno y otro continente. Si son distintas, no podemos llamarlas de la misma manera, a no ser que admitamos distintas clases de democracia, distintas formas de jugar a la democracia, en cuyo caso ya no puede haber una, sino tantas teorías de la democracia como gobiernos digan jugar a ella. Si admitiéramos una pluralidad de democracias formales, negaríamos la posibilidad de la democracia sin adjetivos. Aunque la democracia ha conocido dos experiencias históricas diferentes desde que se inició en las ciudades griegas hasta que se concretó en formas modernas de control del poder en los grandes estados, no es verdad que donde hay libertades públicas hay democracia. Pero sí es verdad que donde existen libertades públicas, todos los gobiernos pretenden legitimarse en una sola y misma cosa, a la que llaman democracia.
Si se convalida la misma legitimación en formas de gobierno tan diferentes como las de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido, Suecia, Italia, España, Portugal, Israel, México, Argentina, Rusia o Japón, estaríamos obligados a concluir que la democracia solo es una forma ideal de gobierno, que no existe en parte alguna, pero a la que se acercan en mayor o menor grado todos los países del mundo, menos las dictaduras. ¿Dónde está esa definición teórica de la democracia? ¿Y quién la ha formulado? ¿Cuál es entonces su diferencia con las oligarquías liberales? ¿Quién determina el grado de aproximación al ideal de la fórmula democrática de gobierno en cada país? ¿Qué tribunal de la razón dictamina lo que es y lo que no es democracia? Con estas dos advertencias espero evitar las dos grandes fuentes de confusión que impiden mantener un diálogo entre los defensores del sistema de partidos y los demócratas. Este diálogo no será posible mientras una sola y misma palabra, democracia, se use indistintamente en la discusión, tanto para designar la forma de gobierno como los programas de gobierno, el juego como la jugada, la democracia política como la política democrática, la realidad descrita como el ideal perseguido. Toda esta confusión de la ciencia política no es producto de la ignorancia ni del error, sino de la ideología profunda que se fraguó durante la Guerra Fría para llamar democracias a las formas liberales de gobierno patrocinadas por Estados Unidos en el bloque occidental, con la finalidad de contener al comunismo. La reflexión sobre la democracia quedó interrumpida con la Guerra Mundial y la Guerra Fría. Terminada esta, aquella reflexión puede ser reanudada con una teoría de la democracia que traduzca la fase actual de su discurso histórico. El peligro de una teoría de la democracia está en su separación del discurso que la hace posible, convirtiéndola así en ideología. Tenemos necesidad de una teoría de la democracia política que, siendo normativa, no sea ideológica y que a la vez esté inspirada en el discurso de los hechos que la preconizan. Una teoría de la democracia que no sea utópica, porque toda utopía lleva en su seno una tiranía, de acuerdo con las palabras de Bertrand en Juvenal. El problema esencial de la democracia no es, como cree la teoría decisional, de la buena decisión política, sujeto a 1000 aspectos imposibles de ser previstos en reglas generales, sino el de la garantía de la libertad y el de la legitimación no ideológica de la obediencia a la autoridad. Aquí se hace urgente una filosofía de la dignidad en la obediencia, porque la coacción y el engaño no son modos primitivos de alzarse con el poder, ni recursos anormales de la acción política, sino la manera habitual de conquistar y mantener en el poder del Estado a los grupos dominantes en la sociedad, incluso en las sociedades liberales. Y la principal novedad en el mundo moderno, respecto a las formas feudales y religiosas de la antigua dominación de príncipes y señores, ha sido la progresiva sutileza del engaño que conllevan las ideologías políticas, para producir obediencia universal haciendo creer que la causa particular de un grupo social es la causa de todos. Reducida hoy la represión armada a una última instancia contra grupos marginales al consenso social, la obediencia política se produce y reproduce solamente por dos causas generales, o bien por engaño ideológico, sin libertades o con libertades civiles, o bien por adhesión o respeto al ordenado en un procedimiento de libertad política en el que se ha participado o podido participar sin indignidad. Esta última es la obediencia democrática, y el problema ya no es, como antes de la Guerra Mundial, legitimar la razón electoral del mando político en un sistema representativo, sino la ilegitimidad de la obediencia a unos gobernantes que no representan a la sociedad, porque detentan un tipo de poder en el Estado que no está basado en la libertad política. Nuestro problema, establecer la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes y nombrar o deponer a sus gobiernos, será imposible de resolver sin sustituir el discurso republicano de la ciudad o del partido, que es la fuente de renovación de la servidumbre voluntaria, por el de la democracia política, que es el argumento de la república de los ciudadanos. La ausencia de democracia política explica que las sucesivas generaciones de la honradez se pregunten por qué siguen reinando la coacción, la mentira, la discriminación, la corrupción y el crimen de Estado después de 200 años de libertad. Vienen a la cátedra de los expertos con la esperanza de hallar en ella lo que no han podido encontrar en el seno de su familia y de sus amigos, donde le repiten que la culpa última es de la religión, del capitalismo, del imperialismo, de la ignorancia de las masas o, en el colmo de la sabiduría, de la naturaleza humana. A poco que se medite, se caerá en la cuenta de que la dificultad de la respuesta no se encuentra en la comprobación de lo que todos pueden ver encaramado en lo más alto del Estado: coacción, mentira, discriminación, corrupción, incompetencia y crimen, sino en lo que se supone, bárbaramente, que lo produce y legitima: la libertad política. La ciencia tiene que demostrar que esto es un absurdo, que si hay libertad política no puede haber corrupción duradera y sistemática de los gobernantes. En la fase de la conquista del poder, los pueblos dan paso a la instalación en el Estado del gobierno que se merecen,
pero en la conservación del poder, como al decir de Montesquieu, solo se conserva lo que se ama. El pueblo no puede llegar a ser sino lo que la naturaleza de su gobierno le permite ser. En este sentido, son los gobiernos los que a su imagen y semejanza hacen a los pueblos que ellos mismos se merecen. Donde perduran los gobiernos corrompidos, se puede asegurar que hay ya un pueblo corrompido y que no hay democracia. La aparente neutralidad de las reglas de juego de la democracia, como técnica para formar y derrocar gobiernos, para legislar y ejecutar lo legislado, constituye, sin embargo, la única regla de moralidad política. Llegamos al punto neurálgico donde la ética se enfrenta a la política para confusión de la moral pública. La complejidad del tema solo permite insinuarlo con esta reflexión. El asunto comienza a complicarse no cuando Maquiavelo descubre la obviedad de que la moral persigue el bien y la política el poder, sino cuando Kant inventa su imperativo categórico. Dada la irreductible singularidad de los actos humanos, si he de obrar según la máxima de que mis actos puedan servir de regla universal, o dicho de otro modo, si quisiera ver establecida mi conducta benévola como ley universal, tendré que salir de este dilema. O juzgo la bondad de mi acción por la de sus consecuencias, en cuyo caso sería pura utopía mi pretensión de servir como ejemplo universal de altruismo para actos irremediablemente no idénticos, o la juzgo por la bondad de las consecuencias derivadas de la regla que he seguido, y que los demás también pueden seguir en circunstancias análogas, en cuyo caso tiendo a caer en la pasión mezquina y reglamentista de la idolatría de las reglas y del fetichismo de la ley. Mientras la ética política se derive de la moral individual, no hay salida plausible de este dilema, que, sin embargo, llega a resolverse si la neutralidad de las reglas, ética política, está unida a la benevolencia de los actos políticos que implican. La democracia es la única forma de gobierno que realiza esta unión de la ética política a la moralidad intrínseca de los actos de gobierno, porque es la única que proporciona, con la regla de la separación de poderes, la probabilidad de excluir de la vida pública a los gobernantes malévolos. La ética de la democracia está en sus reglas. El peligro de caer en su idolatría se elude porque entre ellas está la de investigar y castigar la inmoralidad de los actos políticos. La política es asunto distinto de la moral, pero, en la democracia, la eticidad de las reglas excluye la vida oculta de la inmoralidad del acto. Donde no hay democracia, no puede haber moralidad de gobierno, aunque fuera de santos. La nobleza de los ideales puede ser compatible con las ambiciones de poder, pero no allana ni ilumina el modo de satisfacerlas. Tan peligroso es un político idealista como un amoral. Ambos deben ser juzgados por su modo de caminar. Y solo hace camino quien anda ya encaminado, bien sea por los cómodos senderos hollados de tradiciones y rutinas, o bien por las prometedoras veredas que abre en la vida social la descarnada reflexión sobre los medios, porque es en este espinoso terreno de los medios, y no en el cielo de los vaporosos ideales, donde surge el conflicto social como forma específica de la humanidad en lucha por la existencia. A diferencia del reino animal, la humanidad abandonó el criterio de la mera fuerza física como patrón del orden social tan pronto como adquirió capacidad para la fabulación y la mitomanía. Magos, sacerdotes y filósofos han acompañado desde entonces a guerreros y policías para justificar, en causas distintas de la fuerza, la razón del mando de unos sobre otros. Se puede afirmar sin reserva que la filosofía política, como la religión, se reduce en último término a una legitimación social o espiritual de la obediencia. Las pasiones de poder y de gloria inventan razones altruistas para justificar el mando de uno, algunos o muchos sobre sus semejantes, mientras el miedo y el cálculo de utilidades sustentan la razón de la obediencia a cualquier tipo de poder. Aparte de las situaciones bélicas, solo en raros periodos han coincidido la razón del mando de unos y la razón de la obediencia de todos. Se llama democracia a la causa y al modo de hacer posible esa rara coincidencia de ambas razones. Coincidencia que solo puede darse si la razón de obedecer no tiene otro fundamento que el de la libre designación y revocación por los que han de obedecer de los que han de mandar. El enorme éxito de la fórmula de Lincoln sobre la democracia, a pesar de que carece de rigor técnico y de que no significa gran cosa, fue debido a que expresa reiteradamente esa coincidencia permanente entre la razón popular del mando y la de la obediencia, esa identificación entre la causa del sujeto gobernante y la del sujeto gobernado. En la causa sí, pero no en el modo, que solo podría ocurrir en la utópica obediencia a sí mismo. La democracia se ha definido desde el famoso diálogo de los tres príncipes persas de Heródoto, admite a todos los ciudadanos en el desarrollo de los negocios públicos, como una modalidad particular del mando político que se diferencia de las demás por el número elevado de personas que lo tienen o pueden tenerlo. Sin embargo,
Pese al prestigio que una larga tradición ha dado al número de gobernantes para clasificar las formas de gobierno, este criterio no es el que usaron los contemporáneos de Pericles. Su portavoz ante la historia, el gran Tucídides, nos advirtió ya sobre la confusión a que puede conducir el criterio cuantitativo incorporado a la definición etimológica de la democracia. La democracia era el nombre que llevaba el gobierno de Atenas, pero en realidad era el gobierno de un solo hombre, y la razón de que se llamara democracia no está, para Tucídides, en el hecho de que el pueblo gobierne, sino en el de que el Estado es administrado en interés de la masa y no de una minoría, siendo la libertad nuestra regla en el gobierno de la República. Los griegos no nos legaron la teoría de la democracia, sino el inicio de su discurso histórico y los criterios de Atenágoras de Siracusa y de Isócrates para distinguirla. Si deciden pocos y poderosos, reparten los riesgos y perjuicios a los más, y de los provechos dan muy poca parte a los otros, mientras que si decide el pueblo, el Estado democrático lo hace equitativamente. Un ciudadano de Atenas se consideraba libre de todo con tal de no ser esclavo. Si era un hombre libre, su libertad civil era la que le daba capacidad de participar en el gobierno de la ciudad. Tan pronto tuvo esta capacidad, su preocupación fue la de utilizarla para realizar una política democrática. El padre de la historia puede llamar democracia a la política del Estado favorable a la masa popular porque tiene un Estado donde la libertad política es la regla en el gobierno. Mientras, la izquierda europea reivindica la democracia social sin tener conquistada la democracia política y estando instalada ella misma en la oligocracia del Estado de partidos. Más prometedor parece, por su simplicidad, distinguir una forma de gobierno de otra, no atendiendo al número de los que mandan, sino al modo de obedecer de los que son mandados. Porque el hecho de repartirse el poder entre pocos o muchos puestos de mando es consecuencia natural del estado de desarrollo en que se encuentran las fuerzas culturales y los factores materiales que crean las ideologías de poder y, con ellas, la calidad de las formas de propiciar la obediencia política. Cuando la razón histórica de la obediencia colectiva es de una calidad ínfima y de una intensidad suprema, la forma más estable de gobierno ha sido el despotismo o paternalismo de un solo señor o de varios. Mirada la relación de poder desde el punto de vista del que obedece, cambia por completo la valoración tradicional de la filosofía política, y el criterio del número de mandamases se desvanece ante la invariancia de un mismo tipo de obediencia. Hobbes lo sabía, y predicaba contra la apetencia de cambiar de gobierno, porque la prosperidad de un pueblo regido por una asamblea aristocrática o democrática no deriva de la aristocracia o de la democracia, sino de la obediencia y concordia de los súbditos. Ni el pueblo prospera en una monarquía porque un hombre tenga el derecho de regirla, sino porque los demás obedecen. Existe además un fundamento teórico para privilegiar al estudio de la democracia desde la perspectiva de la obediencia ciudadana. Hay muchas y variadas causas para explicar o justificar el mando de unos individuos sobre otros, tantas como fuentes sociales del poder, pero solo encontramos 3 modos sustantivos de producir rutinas de obediencia: coacción, engaño y libertad. Solo hay progreso moral si la libertad y el libre consentimiento de los que pueden cambiar de gobierno sustituyen a la coacción y al engaño como motor de la obediencia. La democracia es por ello la única forma de gobierno que dignifica a la obediencia política. La historia no nos permite creer que una vez descubierta por la experiencia la posibilidad de organizar la obediencia política sobre la libertad de los gobernados, como hicieron los antiguos atenienses, queden desechadas de los pueblos las formas indignas de someterse a sus gobiernos. Es un hecho notable que la teoría política aparezca y desaparezca como disciplina autónoma con la polis griega, y que sea sustituida por la filosofía moral del estoicismo, que es una teoría de la resignación interior ante la adversidad de lo inevitable, justo lo que Roma necesitaba. Por eso, Cicerón no dignifica a la obediencia cuando idealiza el hecho de que en la República Romana el que obedece espera mandar más tarde y el que manda no olvida que pronto deberá obedecer. Este viejo argumento tiene la misma índole ilusa que el de la alternancia moderna de los partidos en el gobierno como garantía de su moderación. El discurso de las leyes, de Cicerón, hace en realidad una apología de la obediencia. Delimita las funciones de los magistrados y las reglas que han de observar en el mando, sin ser suficiente que los ciudadanos se sometan y los obedezcan. Tienen además que honrarlos y amarlos. Para eso llama a los magistrados leyes parlantes y a las leyes magistrados mudos. Roma interrumpe el discurso de la democracia de Atenas, que es un discurso republicano de conciudadanos, para legarnos en su lugar el discurso de la república, que es un discurso de la ciudad. Por eso es Roma, y no Grecia,
la que inspira la voluntad de poder que fraguó la organización de los estados renacentistas y la doctrina de la soberanía de los príncipes. El retorno de esa voluntad de poder de la que habla Vico inicia la modernidad con el discurso de Maquiavelo. Las revoluciones de la libertad no se inspiraron en la democracia ateniense, sino en la voluntad de poder de la República Romana. La Revolución Francesa frustró la democracia en Europa, a causa de una misteriosa voluntad general de la ciudad descubierta por Rousseau, que condujo de sobresalto en sobresalto a la voluntad integradora de Robespierre, primer esbozo del Estado totalitario, al consenso de la voluntad de reparto del Directorio de Vagas, primer antecedente del Estado de partidos, y a la voluntad imperial de Napoleón, es decir, a las tres formas indignas de obediencia que han apartado a los estados de Europa continental del discurso de la democracia. El Estado parlamentario, el anterior a la última guerra mundial, merece mención aparte. Mientras fue liberal y representativo, sin sufragio universal y sin separación de poderes, no pudo llegar a ser democrático, y cuando quiso ser integrador de la voluntad política de las masas a través de los partidos con el sufragio universal y la domesticación del movimiento obrero, dejó de ser representativo y parlamentario. Bajo un sistema de predominio de la representación sobre lo representado, se hace creer a los gobernados que al obedecer al gobierno y a las leyes se obedecen a sí mismos, y así el engaño ideológico de las ideas liberales se convirtió en motor de la servidumbre voluntaria al régimen parlamentario de la oligarquía de notables, y ahora, con el predominio de la voluntad estatal de los partidos, se hace creer al ciudadano que al obedecer al gobierno y a las leyes está obedeciendo a los jefes del partido con el que se identifica. Este engaño ideológico ha conducido a la servidumbre voluntaria en el régimen de poder oligárquico del Estado de partidos. La continuación del discurso griego sobre la democracia hay que buscarlo en las comunidades protestantes que izaron la libertad de conciencia como bandera ideológica en sus guerras de religión contra el absolutismo católico. La monarquía constitucional dio la espalda a la filosofía política de los siglos XVI y XVII. La ruptura moral fue tan grande que hizo resurgir la teología de la insurrección elaborada contra Jacobo I en 1612 por el maestro de la escolástica del barroco, el granadino Francisco Suárez. La teoría del Estado católico se basaba en dos dogmas intangibles del mando soberano: indivisibilidad de la soberanía y absolutismo de la autoridad. La insurrección armada del pueblo dirigido por los parlamentarios y el destronamiento de Jacobo II imponen una dignidad elemental en la obediencia civil que rompe con la concepción absolutista del mando político, y la separación del legislativo conquistado por el Parlamento respecto del poder ejecutivo que siguió en manos del monarca rompió también el dogma católico de la indivisibilidad de la soberanía para garantizar la libertad legislativa de los representantes del pueblo. Consciente de que la ruptura del paradigma católico del Estado revolucionaba por completo el orden político tradicional, Bossuet pudo escribir en diciembre de 1688: «No hago más que gemir por Inglaterra». El descubrimiento revolucionario de la monarquía constitucional abre el camino a la democracia política en las repúblicas de los grandes estados modernos. El derecho de insurrección y la separación de poderes anuncia la democracia en América. La práctica de Walpole, haciéndose nombrar primer ministro mediante el deshonesto control de la mayoría parlamentaria, anuncia la confusión de poderes y la oligarquía del Estado de partidos en Europa. El divorcio congénito entre la libertad americana y la libertad europea ha impedido la posibilidad de una teoría universal de la democracia. Los creadores de la democracia ideológica, Rousseau y Tocqueville, fracasaron en su intento. El primero, a causa de su rechazo de la representación política y de su utopía de democracia directa. El segundo, a causa de su confusión de la democracia con la igualdad de condiciones en las costumbres sociales. Las distintas formas de gobierno producidas con reconocimiento de las libertades políticas y civiles, pero sin libertad política, no son fases evolutivas de un mismo modelo, ni modelos diferentes de un mismo fantasmagórico tipo de democracia liberal. Solo sería legítimo hablar de democracia liberal si existiera frente a ella algún tipo teórico o práctico de democracia socialista. En fin, la oposición teórica de un régimen liberal a un régimen democrático tampoco permite obtener como síntesis la democracia liberal. El fracaso de esta síntesis se manifestó en el esfuerzo de Macpherson para construir una teoría de la democracia liberal basándose en 4 modelos históricamente sucesivos. El primer modelo, fundamentado en la idea utilitarista de la protección del hombre de mercado, pudo dar una justificación teórica a la práctica política del Reino Unido antes del Acta de Reforma de 1832, pero no a la vida política de la democracia en Estados Unidos, ni a la concepción otorgada o regalista del liberalismo francés y continental de esa misma época. El segundo modelo, el programa ético del desarrollo de las capacidades individuales, fue una respuesta al temor despertado en la propiedad por el carácter presocialista del movimiento cartista en Inglaterra y tuvo una influencia decisiva para la integración de la justicia social en el liberalismo anglosajón,
Pero el doctrinarismo francés y las revoluciones presocialistas de 1948 lo hicieron inaplicable al continente europeo. El tercer modelo, el del equilibrio competitivo entre élites políticas, el de Schumpeter, solo tiene valor descriptivo de un mercado político que, como el mercado económico, no está regido por la ley de la oferta y la demanda, sino por la del oligopolio de los partidos estatales. Y el cuarto modelo, el de la democracia participativa del propio Macpherson, no tiene valor descriptivo ni puede ser una teoría realizable de la democracia, a causa de la naturaleza alienada de la idea de participación en el poder político y del proceso de concentración mercantil del poder económico. Sin alternativa teórica, el inevitable fracaso de la corrompida partitocracia dejará expedito el camino al oportunismo de los empresarios del poder o a inéditas aventuras autoritarias. Hay necesidad de una teoría del poder y del saber democráticos para poner coto al escepticismo moral de las molleras sabias, que han puesto los medios de comunicación y las ideas dominantes al servicio doméstico de esas bandas de criminales en que se convierten los partidos cuando se hacen estatales, haciéndonos creer que ellos son los agentes naturales de la democracia. Pienso, contra Coleridge, que no es políticamente malo describir un sistema que carece de atractivos excepto para los ladrones y asesinos, y no tiene otro origen natural que el de las mentes de locos y mentecatos, si la experiencia prueba que el peligro de este sistema consiste en la fascinación que ejercen espíritus nobles e imaginativos. Hace falta en Europa una teoría de la democracia para eliminar, al menos, ese peligro, aun sabiendo que para superar la crisis no son argumentos lo que necesitamos, sino valor para confiar el porvenir a un principio moral tan determinante como el de la confesión de la verdad criminal por los gobernantes y medios de comunicación corrompidos. Pero la sociedad conspira por doquier contra la hombría de cada uno de sus miembros. Emerson. Y la acción de rebeldía ha de suplir la imposible catarsis de la confesión de los poderosos.